Altavisión presenta Nuestro Puerto, un espacio destinado a informar sobre la importancia estratégica y económica de la actividad portuaria y su cadena logística, con énfasis en las iniciativas sociales que se realizan en apoyo a la comunidad local. Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a Nuestro Puerto, desde Valparaíso para todos los puertos del país, con las noticias e informaciones de esta industria que es la ventana, la puerta al mundo de nuestro país, para el comercio exterior, para nuestro abastecimiento y venta de nuestros productos en los mercados. En Valparaíso llegó la gran noticia. La Comisión de Evaluación Ambiental, COEVA, aprobó el informe del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, que aprueba por unanimidad la expansión de Terminal Cerros de Valparaíso, el histórico Espigón, y esto es parte de la ampliación portuaria que ha sido un fruto de diálogo social durante varios años. Veamos cuál fue la información que llegó. Por unanimidad, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso aprobó esta mañana el proyecto Terminal Cerros de Valparaíso que impulsa la empresa portuaria Valparaíso, destinado a mejorar la infraestructura del Espigón y robustecer la actividad logística local y regional en el marco de la primera etapa de la ampliación portuaria. Los integrantes de la comisión, liderada por el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, concluyeron que la iniciativa cumple con toda la normativa vigente y que sus impactos están debidamente mitigados y compensados, tal como lo señaló el Servicio de Evaluación Ambiental al recomendar su aprobación. De esta manera, obtiene su resolución de calificación ambiental favorable tras la reevaluación de sus componentes de paisaje y medio humano. Nicole Pastene, presidenta del directorio de Empresa Portuaria Valparaíso, calificó el trámite como un hito histórico. La obtención de forma unánime de la resolución de calificación ambiental es una tremenda noticia para Valparaíso y su reactivación económica. Es un gran hito porque permitirá materializar esta ansiada ampliación portuaria que ha sido trabajada y levantada gracias a un amplio diálogo ciudadano y también con distintas actorías que ha permitido poder obtener este resultado. Han pasado más de 100 años desde las últimas inversiones en infraestructura portuaria, como lo es, por ejemplo, el Molo de Abrigo. Y hoy, con una mirada renovada y sostenible, estamos avanzando en un nuevo puerto que se construye de forma armónica con las distintas vocaciones de Valparaíso y también con sus habitantes y su entorno. Esta decisión de la COEVA permitirá ganar en términos de empleos de calidad, de inversión privada, de movilidad, de turismo, patrimonio y también uno de los aspectos más importantes, que es el acceso al borde costero. El proyecto aprobado incluye la construcción del nuevo muelle Sitio Costanera, con un frente de atraque de 430 metros de extensión y la apertura de un paseo costero de 1.2 kilómetros que conectará desde el Parque Barón hasta el sector de Bellavista, en donde habrá un paso soterrado. Además incluye una plaza, una ciclovía y un mirador. A esto se suma la construcción del ascensor Arrayán, ubicado en pleno barrio Puerto, más las medidas de mitigación y compromisos voluntarios asociados a los pescadores de la ex caleta sudamericana. De inmediato, el principal gremio portuario del país, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Camport, a través de su presidente Daniel Fernández, valoró esta noticia e hizo algunas observaciones. Esta aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental valida de alguna manera la institucionalidad técnica y ambiental de Chile, que ha regido por muchos años, y entrega una certeza jurídica que permite avanzar en el futuro desarrollo de infraestructura que es necesaria para el país. Y digo principalmente porque la parte mala, si uno puede decir, es que esto tomó 12 años de tramitación. Es decir, finalmente, después de 12 años, se reconoce que el proyecto es un buen proyecto y que desde el punto de vista ambiental debe ejecutarse con cierta, evidentemente, mitigación y compensación. Pero en vista de la cantidad de proyectos que vienen hacia adelante con la renovación de las concesiones en los puertos estatales, no podemos pensar en 12 años o 10 años de tramitación ambiental para cada uno de ellos, porque si no, no vamos a alcanzar, ¿no es cierto? Y las concesiones van a tener que quedar ¿cómo se llama? Calificadas como caducas sin que haya un concesionario que pueda tomarlos después.
En la declaración que han emitido ustedes por las redes, publicada en nuestro portal, tú señalas que esta es una decisión certera, regulatoria y de competitividad logística. Claro, hay que entender que las exigencias del comercio global son cada vez mayores sobre los sistemas logísticos en general. Por tanto, nos referimos a la logística porque no se puede pensar que un puerto o una ampliación de un puerto es suficiente para atender las cargas. Las cargas necesitan accesos, necesitan almacenamiento, necesitan ser desahoganadas en el caso de las importaciones. Por lo tanto, este es un sistema completo y el puerto es un eslabón dentro de esta cadena. Así que nuestro llamado también es a que si los proyectos se ejecutan, pero no hay vialidad suficiente, o los camioneros no pueden operar en tres turnos, o no hay ferrocarriles, entonces tampoco tiene mucho sentido desarrollarlos en forma aislada. Y en este sentido, estos 12 años de demora es parte de esto que se ha llamado un poco las trabas de la permisología. Sí, bueno, ahora hay una ley, ¿cierto? Que es una ley que pretende agilizar el otorgamiento de permisos. No está, esa ley no que está relajando condiciones ambientales, sino lo que está diciendo es que tiene que haber plazos definidos para pronunciarse y que en algunos casos algunos procesos pueden hacerse en paralelo. El sistema actual, que hasta hoy día rige el sistema actual, es como secuencial y con plazos que siempre son relajados y que tampoco se cumplen. Y eso es lo que produce la que cada organismo público cada vez hace sus observaciones, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente, y una vez que se superan algunas de ellas, viene de nuevo el mismo organismo u otro a pedir más antecedentes o a hacer más observaciones. Con ese sistema lo que se ha hecho es paralizar en buena medida gran parte de la inversión. Y ni hablemos de la ley Lafkenche, que es un caso extremo en el cual, mediante simples declaraciones de supuestas comunidades, ¿no es cierto?, con derechos ancestrales, se paralizan proyectos, se paralizan concesiones marítimas. Esa ley fue una ley aprobada por unanimidad del Parlamento y Senado en su época. Y sin embargo, los mecanismos para determinar si una zona es una zona EMCO, que se llama una zona bajo influencia de derechos ancestrales, basta prácticamente con un papel y con una declaración y que el Ministerio de Desarrollo Social, en su área específica de esto, lo valide y con eso uno puede paralizar la concesión durante mucho tiempo y de ahí a que la Comisión de Borde Costero o la propia Ministerio de Transporte o la Subsecretaría de Fuerza Armada otorgue concesiones teniendo esta traba por delante es muy difícil. Entonces, yo creo que aquí ha habido también una cierta intencionalidad de grupos más bien ideologizados que han intentado detener las inversiones porque simplemente no creen en gran medida en el desarrollo, por una parte. Y por otro lado, también hay grupos de abogados que se han especializado en esto y que seducen a comunidades en diversas intervenciones para frenar proyectos y pedir después compensaciones, llevándose a los abogados un porcentaje del valor de esas compensaciones. Entonces, esas son dos prácticas que creo que debieran terminarse. Primero, hay que legislar con cuidado, con responsabilidad, pensando bien en los efectos que tiene la legislación, escuchando a los técnicos, haciéndose, digamos, de asesoría. Y en segundo lugar, terminar, como lo ha dicho el senador Fidel Espinosa en su momento, cuando presidió la comisión que estudió esto de la ley Fienche, terminar con este tráfico ¿cómo se llama?, de dinero que buscan ciertos grupos de abogados aprovechándose de estos oscuros que están en la legislación. ¿Hay temor de que esto pueda operar en el caso de lo que queda de la expansión del proyecto de Valparaíso y en lo otro que es el puerto exterior que está ahí a media tramitación? Bueno, por eso, Tilio, nos hemos concentrado en la parte mala. Yo creo que volvamos a la parte buena y es que esto se aprobó. Pero claro, la pregunta que viene por delante, como una duda, es qué va a pasar en los futuros proyectos. Si vamos a tener una mayor agilidad, producto de la ley, ¿no es cierto?, que pretende resolver la ley de agilización de permisos, o no, y se van a seguir los abusos de parte de grupos, muchas veces grupos interesados, pero otras veces, evidentemente, grupos con derechos legítimos y que tienen que ejercerlos y hay que atenderlos, pero no esta forma sistemática, además de ir a los tribunales cada vez que hay una mínima acción administrativa para intentar frenar estas decisiones. Yo creo que si bien la ley de permiso agiliza, no resuelve el fondo de los problemas. Y entonces lo que digo es que está por verse
cómo van a funcionar esta legislación, cómo va a funcionar en los proyectos que vienen. También, evidentemente, depende de la voluntad política, ¿no es cierto?, de las autoridades, de los gobiernos, en avanzar en las inversiones que finalmente estos proyectos tengan agilidad. Yo insisto, no es que se relajen condiciones, ni que nadie quiera hacer cosas que no respeten el ambiente, pero sí que se hagan en tiempos adecuados y de una manera técnica correcta. Eso es básicamente lo que piden los inversionistas. Por eso hablamos de certeza jurídica. Lo que necesitan los inversionistas es la certeza de que si cumplen con todas las reglamentaciones en un plazo prudente van a tener un permiso. Y que si no lo cumplen, no lo van a tener. Eso es certeza jurídica. Pero lo que no puede ser es que inversionistas presenten el proyecto y estén años y años y años esperando una resolución. En este caso, esto afecta a una empresa pública. La empresa portuaria del Valparaíso es la que finalmente obtiene esta aprobación ambiental. Y por lo tanto, de alguna manera, espera que eso suceda. Pero cuando hay inversionistas y pasan muchos años, como ya sucedió en Terminal 2, y las cosas no se resuelven, bueno, los inversionistas terminan yéndose a buscar inversiones en otros países. Brevemente, ¿qué te pareció el diálogo social que antecedió todo esto? Bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces. Nosotros pensamos que el caso del Puerto de Valparaíso, la empresa portuaria de Valparaíso, tanto en este proyecto como en el proyecto, digamos, general del puerto, que es un buen proyecto, ha hecho bien el trabajo. Es decir, se ha reunido con las comunidades, ha resuelto sus dudas, tiene un proyecto que es consistente, que mejora la capacidad portuaria respetando el entorno, con una consistencia en sus accesos, y lo ha hecho a tiempo y ha enviado al Tribunal de Libre Competencia las bases de licitación que están en tramitación. Por lo tanto, ojalá dentro de estos plazos pueda llegarse al año 2030, cuando se vence la concesión con un nuevo, el mismo u otro, no sé, digo, tras un proceso de licitación, pueda llegarse a un concesionario que tome por los próximos 30 años la operación del terminal haciendo las inversiones. Creo que si eso funciona bien, es un muy buen ejemplo para otros proyectos, porque recordemos que en 2032, 2034 vencen muchas concesiones en los puertos estatales y se requiere una agilidad y una fuerza de tarea con sentido de urgencia que pueda sacar adelante esta licitación. ¿Esperanza que con el nuevo gobierno pueda agilizarse todo este trámite burocrático que ha detenido las inversiones? Bueno, yo insisto, hay leyes y esas leyes hay que cumplirlas, pero hay que aplicarlas con criterio y flexibilidad. Y bueno, nosotros hemos tenido ya conversaciones tanto con el ministro de la Pública designado, como el ministro de Transporte designado, y otras instancias en las cuales hemos dado a conocer cuál es nuestro punto de vista sobre lo que viene. Evidentemente, si uno escucha a los ministros, en particular al ministro Quirós, le interesa al gobierno entrante particularmente una agilización del sistema de inversión, porque esa es la manera en que se puede lograr crecimiento, reducir empleo, ¿no es cierto?, y también generar recursos fiscales por la vía tributaria. Entonces, vemos que hay una muy buena intención y obviamente desde la Cámara siempre lo hemos hecho con cualquier gobierno, con todos los gobiernos, vamos a apoyar la gestión en la medida que corresponda, que se pueda, y ya estamos entregando toda la información que desde nuestro punto de vista es necesaria para poder tomar decisiones. Interesante lo que señala Daniel Fernández sobre lo que hay que hacer para agilizar y que está pendiente en otros puertos la ampliación de grandes proyectos. Y, por ejemplo, se refirió a la ley Lafkenche, no como en contra de esta ley que fue aprobada por todos para beneficiar a las comunidades autóctonas, sino el abuso que se hace de ella por parte de grupos de abogados. Y continuemos aquí en Valparaíso porque llegó un nuevo crucero, pero este crucero no es como todos los tradicionales que vienen con turistas pasajeros, sino que es un crucero residencia donde viven los pasajeros y recorren el mundo. A las 11:15 de la mañana de este miércoles 4 de marzo de 2026, recaló en el sitio 8 de Terminal Portuario Valparaíso, TPV, el crucero residencia The World, una comunidad flotante que recorre los mares del mundo visitando decenas de países y deteniéndose en algunos puertos por un par de días. Es lo suficientemente grande para albergar varios lugares culinarios extraordinarios, espacios recreativos y servicios de primer nivel. Con un promedio de 200 pasajeros que viven a bordo, The World equilibra elegantemente un ambiente de comunidad con privacidad y serenidad.
Agenciado por Inchcape y DMC como su tour operador, recaló con 287 pasajeros, de los cuales 45 desembarcaron y 53 embarcaron, mientras otros 242 bajaron en tránsito para recorrer la ciudad. En lo que se refiere a tripulantes, llegó con 126 y realizó recambio de tripulación con 44 que desembarcaron y 74 que embarcaron, mientras 82 bajaron en tránsito para recorrer la ciudad y alrededores. Con un tiempo de estadía en Valparaíso de 84.2 horas, su zarpe está programado para el sábado 7 de marzo, cuando continuará su navegación con destino a Isla de Pascua. Y otra curiosa nave también llegó a Valparaíso sin pena ni gloria, porque no pudo realizar lo que hace. Es un hospital que hace labores de beneficio, salud gratis, donde llega. Es una nave china, del gobierno chino, pero aquí en Valparaíso se hizo cumplir la ley porque la autoridad sanitaria dijo no está autorizada para ejercer estas funciones, no tiene los permisos correspondientes. El buque hospital de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, Silk Road Ark, recaló la tarde del miércoles 25 de febrero en el Molo de Abrigo de Valparaíso, como parte de su despliegue médico-humanitario, Harmony 2025, donde la embarcación desarrolla una travesía global de 220 días que se inició el 5 de septiembre de 2025 en el puerto de Quanzhou, provincia de Fujian. La embarcación tenía como objetivo efectuar en Valparaíso un operativo de salud durante su estadía en el país. No obstante, la eventual realización de atenciones gratuitas a la comunidad no se concretó, luego de que el Ministerio de Salud, por medio de la Secretaría Regional Ministerial correspondiente, no autorizó la iniciativa, por no contar con las autorizaciones de rigor, lo que dejó sin efecto la actividad asistencial. Sí, pues no somos una colonia, no es que llegue cualquiera y haga lo que quiera aquí en nuestro territorio, en los puertos chilenos, y faltan regulaciones porque a veces las grandes potencias llegan y instalan supermercados, mall, ni siquiera a veces dan boleta, pagan impuestos, y esto no puede permitirse en un país como el nuestro. Y de Valparaíso los quiero llevar al sur porque en Emporcha, en el puerto de Chacabuco, el directorio de Empresa Portuaria Chacabuco, que tiene a su cargo varios puertos pequeños que son vitales para la conectividad austral, visitaron uno de ellos y conocieron su realidad e hicieron presencia. El directorio de la empresa portuaria Chacabuco sesionó recientemente en la localidad de Puerto Aguirre, ubicado en Isla Huichas, como parte de su política de descentralización y despliegue territorial. La instancia permitió abordar en terreno el estado de las operaciones e infraestructura del puerto, además de sostener encuentros con trabajadores y representantes locales. La jornada se enmarca en el compromiso de la estatal por fortalecer su presencia en las distintas instalaciones que administra en la región. Así que estuvimos con el personal, con el jefe de puerto de Sporza allá en Puerto Aguirre, que lo invitamos a formar parte de la reunión de directorio. También nos hizo una exposición respecto a las acciones y las cosas que suceden ahí en el puerto. Y fue una reunión, una visita muy productiva que incluyó además compartir con los trabajadores del día del puerto y poder conocer en detalle la actualidad, la situación actual de las instalaciones, de la infraestructura, de las operaciones. Tuvimos la oportunidad de firmar un convenio con la Junta de Vecinos con la idea de que podamos seguir colaborando con la comunidad. El espacio del terminal de conectividad es un espacio que presta distintas utilidades a la comunidad. La planta de revisión técnica, por ejemplo, el mamógrafo está operando ahí, se han hecho actividades culturales, actividades sociales en ese recinto, y de esa manera nosotros estrechamos nuestra cercanía con la comunidad y por eso estamos muy contentos. Saludos cariñosos a Enrique Runín, fue presidente también de la Corporación de Puertos del Cono Sur, es muy activo este presidente de Empresa Portuaria Chacabuco y está haciendo soberanía, llevando progreso. Hay perspectivas interesantes porque en esa zona del sur está, por ejemplo, la salmonicultura. Hay minas interesantes también por explotar. Está la pesca, está el turismo, que es
industria principal y Enrique Runín es uno de los líderes que está abriendo estos caminos. Vamos a hacer una pausa y luego retornamos con más información. Estamos presentando Nuestro Puerto, con todas las novedades de la industria portuaria y logística y su impacto en la comunidad. Continuamos en Nuestro Puerto y ahora los quiero llevar de nuevo al sur austral, donde un historiador que es un seguidor de nuestro programa y colaborador está siempre enviando informaciones de la zona austral, de la región de Magallanes y Antártica chilena, haciendo trabajos que hacen realmente soberanía cultural para nuestro país. Ahora nos lleva a un tema muy interesante de la avifauna del sur de nuestro país, como es el anillado de aves. ¿En qué consiste esta técnica, esta disciplina? Es lo que él nos contó. Puerto Williams y el Parque O'Mora fueron escenario del tercer curso de anillamiento de aves en Chile, que reunió a expertos, profesionales y estudiantes en un avanzado curso sobre técnicas de allinamiento de aves bajo el enfoque bioético. ¿Cómo nace este curso? Y bueno, nace de la necesidad de poder contar en Chile con cada vez más profesionales que estén certificados en las mejores prácticas en el uso de estas herramientas que serían el manejo de las aves paseriformes y de otros grupos, pero también el anillamiento científico, que es una técnica que nos permite conocer en detalle la identidad individual de las aves que estamos estudiando. Desde esta perspectiva, ¿cómo se realizó la convocatoria y de qué manera las personas fueron seleccionadas? Bueno, recibimos más de 30 solicitudes o 30 aplicaciones. Posterior a eso, los instructores e instructoras seleccionan con base a la experiencia las cartas de intención a estos participantes y luego entonces pasamos a una fase de preselección. Y en este caso 17 personas participaron, 3 de ellas de Argentina, una de México y el resto, digamos, chilenos y chilenas, incluyendo 2 personas que somos extranjeros residentes en el país. Bueno, el curso incluyó tanto fase teórica como fase práctica, ¿no? Y iba desde lo ético, desde la captura, desde el manejo bioético de los animales, de las aves en este caso, hasta todo lo relacionado a la toma de datos, al manejo de estaciones de anillamiento, a la correcta identificación de las especies y asignación de edades, por ejemplo, si son jóvenes o son adultos o son hembras o son machos, así como también todo lo relacionado con el manejo de las redes de niebla y de otras técnicas asociadas a la captura de las aves con fines científicos. Entonces muy contento, digamos, de que se haya realizado esta tercera edición acá en Magallanes y que haya sido un hito súper importante, puesto que estamos manejando desde el Centro Internacional Cabo de Hornos la estación de anillamiento más austral del planeta, y eso es un hito súper interesante, ¿no? Tenemos un programa de anillamiento de más de 26 años, más de 18.000 registros de aves evaluadas, digamos, a la fecha, y además a través de esa investigación hemos podido realizar distintos descubrimientos, incluyendo la especie de rayadito subantártico, que es una de las más recientes descritas en Chile. Cariñosos saludos para Francisco Sánchez. Mire qué valioso el trabajo que él realiza. Se da la molestia, el tiempo, ad honorem, para enviarnos estos materiales, para decir, el sur de nuestro país existe, y no es el sur. Magallanes y toda esa zona no es el sur de nuestro país, es el centro de Chile si consideramos que nuestro país va desde Arica, desde Perú hasta la Antártica, hasta el Polo Sur y hasta Isla de Pascua, un triángulo, y Magallanes estaría al medio de este gran país. Con esta información nos estamos despidiendo hasta la próxima semana. Muchas gracias. Quinta Visión presentó Nuestro Puerto, un espacio destinado a informar sobre la importancia estratégica y económica de la actividad portuaria y su cadena logística, con énfasis en las iniciativas sociales que se realizan en apoyo a la comunidad local.